Vamos a continuar con nuestro tema. Sí es un poco extenso, pero hay que considerar la gran importancia de conocer este padecimiento, debido a que es la causa número uno, como ya veíamos, de abdomen agudo. Hay que conocer cada una de sus partes y ahora vamos a estudiar un poco el diagnóstico. En la exploración física, nuestro paciente va a presentar taquicardia, posición antiálgica, disminución de reflejos cutáneos, sensibilidad aumentada en tacto en fosa ilíaca derecha y a la presión, resistencia muscular involuntaria en fosa ilíaca derecha y peristalsis disminuida. Esto muy general. Más adelante vamos a ver los signos que se van a traducir en cada uno de estos datos clínicos. La defensa sabemos que es la contractura involuntaria de los músculos del abdomen cuando se intenta realizar una palpación profunda. Bueno, aquí en cuanto a la exploración física, nuestro paciente en decúbito dorsal es muy importante la posición, que se encuentre completamente recto, que no esté con alguna... Sabemos que va a tener una posición antiálgica, hay que solicitarle que se acomode lo más recto posible. Vamos a trazar una línea en la línea media que vaya del ombligo a la sínfisis del pubis y una línea que vaya de espina ilíaca anterosuperior a la otra espina ilíaca anterosuperior. Y una tercera línea que es de la espina ilíaca anterosuperior hacia el ombligo. Cuando nosotros hacemos el trazo de estas tres líneas, se va a delimitar un triángulo que es conocido como triángulo de Sherren. Este triángulo va a presentar en la mayoría de los casos hiperestesia y esto se conoce como el signo de Dieulafoy. Si tenemos hipoestesia, que es más raro o menos común, es el signo de Motzinger. En esta línea que trazamos de la espina ilíaca anterosuperior derecha hacia el ombligo, la vamos a dividir en tres. Y aquí ya vamos a encontrar nuestros puntos apendiculares. El primero de ellos, y el que todos ustedes ya conocen, McBurney, que es la unión del tercio medio con el tercio distal. En este punto también vamos a tener el punto de McBurney. Al realizar una compresión directa en este punto, se va a generar dolor. El siguiente es el punto de Morris, que sería en la unión del tercio medio con el tercio proximal. Y en la parte inferior tenemos el punto de Lance. Este punto se va a obtener dividiendo en tres la línea de unión de espina ilíaca anterosuperior derecha con la izquierda. Lo dividimos en tres y el primer tercio, en la unión del tercio medio con el externo derecho, vamos a tener el punto de Lance. Si nosotros trazamos una línea uniendo estos puntos, tenemos el triángulo apendicular, el cual va a ser delimitar nuestra área principalmente. Ahora, en los puntos rojos son los que ya vimos y vamos a estudiar otros tres puntos y otros tres que son retrosecales. ¿Cuál es la importancia? Como ya vimos en la primera parte, vamos a tener variedades de posición. No significa que nuestro paciente va a tener todos los puntos positivos, porque aquí nos estaríamos contradiciendo. Esto depende de la posición que presente nuestro apéndice, es como vamos a obtener alguno de estos puntos positivos. Sin embargo, son los que debemos de explorar para considerar una probable apendicitis. Siguiente punto es el punto de Monro, que se traza justo a la mitad entre Morris y McBurney. Tenemos el punto de Sonnenburg, que sería, se describe de 3 centímetros lateral a la línea media o justamente pararrectal. Y el punto de Hallaker. Aquí la bibliografía describe que se traza una línea de la espina ilíaca anterosuperior hacia la sínfisis del pubis. Entonces, este punto en la imagen de referencia es un poco más abajo, ya que la línea no es
la que se trazó de una espina ilíaca hacia la otra, sino de la espina ilíaca hacia la sínfisis del pubis. Entonces, estos puntos también nos van a ser sugerentes de apendicitis. Los puntos de color verde se consideran puntos de presentación de apéndice retrocecal. El punto del SN, lo vamos a ver más adelante, son 2 dedos por encima de la línea espina ilíaca anterosuperior y 2 dedos posteriores. En esta imagen está muy anterior, sin embargo es un poco más hacia atrás. Y el otro es el dedo Nelly, que serían 2 puntos equidistantes al punto de McBurney, y al hacer presión sobre ellos al mismo tiempo se genera un estímulo doloroso. Esos son los puntos más importantes que debemos localizar al realizar nuestra exploración física. Aquí es donde encontramos el punto de Hallager, que era el que les mencionaba, que se encuentra un poco más abajo. De ahí en fuera los otros ya son los que mencionamos anteriormente. Ahora vamos a hablar sobre los signos apendiculares. El primer signo que vamos a analizar es el de von Blumberg, que todos ustedes ya conocen. Este genera un dolor a la descompresión brusca del abdomen, justamente sobre el punto de McBurney. Es un signo útil de irritación peritoneal. Cuando el apéndice está en situación retrocecal o pélvica, la inflamación apendicular no produce contractura muscular. Si la descompresión se produce en cualquier parte del abdomen que no sea en el punto de McBurney, se conoce como signo de Genus de Musi. Bueno, lo vamos a ver más adelante, de hecho sería del lado contrario, es como otro signo de descompresión, pero sería en fosa ilíaca izquierda. El signo del psoas, bueno, aquí vamos a encontrar que se llaman signo de Cope y se va a dividir en psoas y obturador. El signo de psoas se va a obtener a la flexión activa del muslo derecho, lo cual va a provocar dolor. Esto es útil también en apendicitis retrocecales. El signo del obturador va a consistir en la aparición de dolor con la rotación interna pasiva del muslo derecho. Este va a ser útil en apendicitis pélvica o en presentación pélvica. El signo de Robson, como sabemos, es una palpación profunda en lado contralateral al punto de McBurney, y al realizar esta compresión se va a obtener un dolor en la fosa ilíaca del lado contralateral. Esto debido a la movilización de estructuras, incluso se refiere de gas colónico. Entonces nosotros hacemos presión en esta zona y el dolor se siente en el lado contralateral. El signo de Klein se va a describir como un punto máximo de dolor que se desplaza hacia la línea media cuando el paciente adopta la posición de decúbito lateral izquierdo. Es importante considerarlo ya que es positivo en los casos de linfadenitis mesentérica, ya que los ganglios mesentéricos inflamados se desplazan hacia la cicatriz umbilical. El signo de Blumberg realmente es la descompresión que ya mencionábamos. Ahora vamos a ver más signos referentes a apendicitis. El signo de Aron es una sensación de dolor en epigastrio o en región precordial por la presión en el punto de McBurney. Nosotros realizamos presión en punto de McBurney y el paciente va a referir dolor en epigastrio justo cuando hacemos presión o incluso precordial. El signo de Baldwin, vamos a hacer presión en el punto de McBurney con la pierna extendida y elevada, como se observa aquí. El signo de Brittain, a la palpación del cuadrante superior derecho del abdomen, va a producir retracción testicular del mismo lado. Esto se observa en apendicitis gangrenada. El signo de Capurro, vamos a realizar palpación en la espina ilíaca anterosuperior derecha y esto nos va a ocasionar dolor. El signo de Chase
Va a haber dolor en región cecal provocado por el paso rápido y profundo de la mano de izquierda a derecha a lo largo del colon transverso, a la vez que se oprime el colon descendente. El signo de Chutro, que es una desviación de la cicatriz umbilical hacia la derecha. Signo de Donnelly, vamos a tener dolor por la descompresión sobre y debajo del punto de McBurney, era el que mencionábamos en los puntos retrosecales. Trazamos nuestra línea de espina ilíaca anterosuperior al ombligo, ubicamos el punto de McBurney y con nuestros 2 dedos vamos a ponerlos equidistantes al punto de McBurney. Al realizar la presión, vamos a tener dolor justamente en esa zona. El dolor es a la compresión. El signo de talopercusión, también que ya conocemos, extendemos la pierna y realizamos percusión en la zona del talo. El signo de Dubar nos va a desencadenar dolor en fosa ilíaca derecha por la compresión del nervio vago derecho a nivel del cuello. El signo de Dunphy es dolor en cuadrante inferior derecho al toser. Realmente es al realizar cualquier maniobra de Valsalva. El signo de Quenero de Mossi es un rebote abdominal generalizado, que era lo que comentábamos al inicio. El signo de Head, vamos a tener hiperestesia cutánea en fosa ilíaca derecha. Signo de Gesem, hay una diferencia de temperatura axilar en ambos lados. El signo de Holman, dolor a la percusión suave sobre la zona de irritación peritoneal, únicamente percusión. El signo de Horn va a presentar dolor en fosa ilíaca derecha por la tracción suave del testículo derecho. El signo de Kahn, vamos a tener presencia de bradicardia, la cual nos va a sugerir ya una fase gangrenosa. El signo de Custer va a presentar disminución de movimientos en la pared abdominal a la inspiración, que esto es provocado por el mismo dolor. El signo del Lesene es otro punto retrocecal que comentábamos. Vamos a ubicar la espina ilíaca anterosuperior derecha, 2 puntos por arriba, 2 dedos por arriba y 2 dedos hacia atrás. Vamos a encontrar este punto y al hacer palpación o compresión se va a presentar dolor. Esto es muy sugerente del apéndice retrocecal. El signo del Lenander, vamos a tener una diferencia de más de 0.5 grados entre la temperatura axilar y la rectal. El signo de Mastin va a tener dolor en la región clavicular. El signo de Meltzer, vamos a tener un dolor intenso en la fosa ilíaca derecha por la compresión en punto de McBurney al mismo tiempo que se levanta el miembro inferior derecho extendido. El signo de Ott va a presentar sensación dolorosa de estiramiento dentro del abdomen al poner al paciente en decúbito lateral izquierdo. El signo de Salter, vamos a tener al paciente sentado, le vamos a solicitar que levante la pierna derecha y al mismo tiempo vamos a hacer presión en ciego. Esto va a ocasionar un dolor agudo e intenso. El signo de Tresder se refiere a que el paciente en decúbito prono va a presentar un alivio del dolor en los casos de apendicitis. El signo de Wencken-Rieder, al realizar tacto rectal se va a producir un dolor referido en fosa ilíaca derecha. Bueno, esto en cuanto a la exploración física. En estudios de laboratorio vamos a encontrar leucocitosis en promedio 15,000, neutrofilia superior al 70% y la aparición de formas juveniles o bandas. BCG y PCR están aumentadas, que es más de 8 microgramos por mililitro. El examen general de orina nos puede mostrar hematuria, piuria y cetonas, esto por el ayuno prolongado. Y hay otro estudio que se llama alfa-2 glicoproteína rica en leucina humana. Esta se va a medir en orina. Esta es una proteína
que se secreta en la fase aguda, cuya expresión es resultada por todo este mecanismo de inflamación. Consta de 312 aminoácidos, de los cuales 66 son leucina. Las concentraciones se van a incrementar en infecciones microbianas y cáncer como resultado de la respuesta hepática a las citocinas proinflamatorias. Como tal, no tiene una función conocida hasta el momento. Sin embargo, se cuenta con varios estudios en donde se observa que hay una elevación. El examen se realiza directamente en orina a través de una prueba de ELISA. Va a tener una sensibilidad del 73.3% y una especificidad del 70%. Los datos radiológicos o estudios de imagen que nos puedes apoyar son radiografía, ultrasonido y tomografía. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con las escalas. Sin embargo, es importante mencionar que la exploración física tiene mayor sensibilidad y especificidad. En caso de que se requiera un estudio, pues se pide la radiografía simple de abdomen, en donde se sospecha además también de oclusión intestinal. El ultrasonido se va a utilizar para confirmar el diagnóstico de apendicitis aguda, tiene buena sensibilidad y especificidad y es el estudio de imagen inicial en niños, así como en pacientes embarazadas. Y la tomografía pues sí va a tener una exactitud diagnóstica, la cual es comparable con la exactitud que se tiene en la clínica con cirujanos expertos. En la radiografía de abdomen, del 20 al 40% de las placas puede interpretarse como normal, lo cual no descarta que el paciente tenga apendicitis. ¿Qué vamos a encontrar principalmente en la radiografía de abdomen? Cambios en el patrón gaseoso y líquido. Se puede observar el signo de colon cortado, esto debido a ileo, escoliosis antiálgica, un apendicolito, que ese sería signo característico de apendicitis y pues nos sugiere que requiere tratamiento quirúrgico. Borramiento del psoas y borramiento de la articulación sacroiliaca. El ultrasonido tiene muchas ventajas, ya que es de bajo costo, incluso puede realizarse en la cama del paciente, no es invasivo, no requiere contraste y no emite radiación. La desventaja, como sabemos, es que es operador dependiente. Tiene una sensibilidad del 85 a 90% y especificidad del 92 a 96%. ¿Qué vamos a observar en el ultrasonido? Un apendicolito, que sería una imagen hiperecogénica con sombra acústica, el diámetro también del apéndice, que debe ser mayor de 7 milímetros, que ya sería indicativo, líquido rellenando la luz dentro de un apéndice con una pared desestructurada, líquido periapendicular o líquido libre abdominal, y también visualización de áreas hipoecogénicas en la submucosa del apéndice, cual se conoce como imagen endiana. La tomografía presenta una sensibilidad del 90 al 100% y especificidad del 68 al 97%. No es operador dependiente, pero sí intérprete dependiente. Aquí, a diferencia del ultrasonido, se pide un diámetro mayor de 6 milímetros. Puede haber visualización de uno o varios apendicolitos y la presencia de cambios inflamatorios en la grasa periapendicular. El diagnóstico, hay que recordar algunas características clínicas que nos van a llevar a realizar este diagnóstico, que es lo primero que nosotros vamos a evaluar, la clínica. Tenemos la cronología de Murphy, que es dolor en epigastrio que se traslada a fosa ilíaca derecha. Después del dolor se presenta vómito o náusea, acompañado de fiebre y leucocitosis. Esta fue descrita por John Murphy en 1910. Y si se dan cuenta, como su nombre lo dice, que es cronología, es el orden en el que se espera que se presente los hallazgos clínicos.
en apendicitis. Sin embargo, no es una regla, pero nos ayuda a considerar que puede ser probable. Entonces, dolor, vómito, fiebre, leucocitosis. Tenemos la tríada de Murphy, que es dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos. Y la tríada de Delafoy, que es hiperestesia cutánea, defensa muscular y McBurney positivo. Si tenemos estos datos, es un cuadro muy sugerente de apendicitis. Philippe Torek en 1950 realizó unos postulados que nos ayudan a tomar decisiones respecto al diagnóstico. Toda molestia epigástrica difusa y que en el transcurso de 24 horas se localice en fosa ilíaca derecha es una apendicitis aguda, aunque se demuestre lo contrario. Si el paciente exige calmantes para el dolor, difícilmente se trata de una apendicitis. Y un dolor que se inicie en el hemiabdomen inferior y que ahí se quede localizado corresponde más a una enfermedad pélvica que a una apendicitis. Contamos con diferentes escalas para realizar el diagnóstico. La primera que vamos a analizar es la escala de Alvarado, que fue creada en Colombia por Alfredo Alvarado en 1986. Tiene una sensibilidad del 86 al 88% y una especificidad del 53 al 75%. Va a estar dividido en síntomas, signos y laboratorio. Los síntomas son 3, que sería migración del dolor, otorga 1 punto, anorexia y o cuerpos cetónicos urinarios, otorga 1 punto, náusea y vómito, otorga 1 punto. Los signos sería dolor en fosa ilíaca derecha, dolor al rebote y elevación de la temperatura más de 38 grados. Si se dan cuenta, dolor en fosa ilíaca derecha nos da 2 puntos. En laboratorio sería leucocitosis más de 10.000, da 2 puntos, y desplazamiento hacia la izquierda con neutrófilos más del 75% nos da 1 punto. Al realizar la suma de este puntaje, si tenemos de 1 a 4, es muy baja probabilidad de apendicitis. Si tenemos 5 o 6, es posible, se requieren valoraciones seriadas, tanto clínica como de laboratorio o incluso un estudio de gabinete. Y si es 7 o más, requiere cirugía. Se considera que cursa con apendicitis aguda. La escala diagnóstica de Ripasa, aquí tenemos lo que significa Raja Itzeri Penkiran Anax Aleja apendicitis. Por este nombre debido al hospital en el cual se creó, en Borneo en 2010. Tiene una sensibilidad más alta que la de Alvarado, que es del 98%, y una especificidad de 83%. Vamos a tomar datos, síntomas, signos y laboratorio. Esta es más extensa. Los datos nos dice si es hombre o mujer, menor de 39.9 años, mayor de 40, extranjero. Síntomas: dolor en fosa ilíaca derecha, náusea y o vómito, dolor migratorio, anorexia, síntomas menores de 48 o mayores de 48 horas. Los signos son hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha, resistencia muscular voluntaria, rebote, Ropsing, fiebre mayor a 37 y menor a 39, y en el laboratorio leucocitosis y ego negativo. Al realizar la suma, si tenemos menos de 5 puntos es improbable, de 5 a 7 puntos una baja probabilidad, de 7.5 a 11.5 alta probabilidad, y más de 12 es diagnóstico de apendicitis. Tenemos esta escala, que es una propuesta del doctor Hernández Orduña. Aquí dejo la referencia bibliográfica por si gustan consultar el artículo que salió en la revista de cirujanos, en la cual él considera síntomas, signos, laboratorio y gabinete. Síntomas: dolor inicial, periumbilical o en fosa ilíaca derecha. Este es importante ya que puede ser cualquiera de los dos, periumbilical o en fosa ilíaca derecha desde el inicio. Migración y o dolor persistente en fosa ilíaca derecha, náusea, vómito y o anorexia. Entonces aquí los pone en un mismo punto. Signos:
considera McBurney, von Blumberg y resistencia muscular en fosa ilíaca derecha. Y laboratorios, leucocitosis mayor de 10.000 o neutrofilia mayor del 70%. Aquí toma valores más bajos. Gabinete, datos sugestivos radiológicos en fosa ilíaca derecha, ultrasonido positivo o TAC. Al realizar una suma de estos puntajes, si tenemos de 0 a 4, es un riesgo bajo o negativo. Si tenemos de 5 a 6, es un riesgo medio y hay que complementar con estudios, ya sea tomografía o ultrasonido. Y si tenemos más de 6, se considera que ya es positivo y se requiere realizar una cirugía temprana. En el mismo artículo hay una comparación con las dos escalas previas, Alvarado y Ripasa. En sensibilidad demuestra un 91.06, que sería superior a las dos anteriores. Especificidad del 94%, un valor predictivo positivo del 98% y un valor predictivo negativo del 91%, así como un área bajo la curva de 0.925. Hacen falta como más pacientes, una muestra más amplia para poder avalar esta escala. Sin embargo, es una propuesta que también se nos menciona. Bueno, la siguiente escala, que es la respuesta inflamatoria en apendicitis, fue descrita por Anderson y Anderson, basada prospectivamente en 545 pacientes ingresados con sospecha de apendicitis. Esta escala nos da una sensibilidad del 100% al 70% y especificidad del 46 al 93%, un valor predictivo positivo de 80 a 96 y un valor predictivo negativo del 100 al 60%. La única diferencia que vamos a encontrar con respecto al anterior es la proteína C reactiva, los valores que se muestran en leucocitos, el puntaje que se le da a los polimorfonucleares y el rebote, el dolor al rebote lo va a dividir en leve, moderado y severo y le va a dar un puntaje de 1, 2 y 3. Al sumar estos puntos, de 0 a 4 es bajo y el paciente puede regresar a su domicilio. De 5 a 8 es intermedio, requiere hospitalización, estudios de imágenes y una reexploración. Y de 9 a 12 es un riesgo alto y amerita exploración quirúrgica. La escala de apendicitis del adulto fue construida por Samal Corpi a través de un estudio también prospectivo de 829 pacientes, de los cuales 392 presentaron apendicitis, que sería el 47%. La diferencia con las previas es que le da un puntaje diferente cuando se trata de mujeres en edad de 16 a 49 años, ya que pueden presentar un mayor riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria justo en esas edades y el género. También da puntaje diferente de acuerdo al número de leucocitos y de neutrófilos, lo va dividiendo como por escalas dependiendo del puntaje que se tenga en cada uno de ellos. Y la proteína se reactiva con síntomas menores a 24 horas o mayores a 24 horas. Se obtuvo una sensibilidad del 94% y una especificidad del 84%, con valor predictivo positivo del 92% y un valor predictivo negativo del 87%. Menos de 10 puntos tenemos un riesgo bajo, de 11 a 15 intermedio y más de 16 es un riesgo alto. Vamos a tener situaciones especiales en pacientes donde nos vamos a tener la presentación clínica habitual y no esperemos que sea así. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico en el adulto mayor? Siempre o la mayoría de las veces puede empezar en una forma atípica e insidiosa. Los pacientes adultos mayores presentan dolor constante, poco intenso, temperatura normal incluso, ligera elevación o pueden llegar a presentar hipotermia. Frecuentemente el dolor se presenta en forma generalizada de larga duración que pueden ser incluso más de 3 días.
distensión abdominal, disminución de peristalsis, pueden tener meteorismo, incluso se puede llegar a pensar en obstrucción intestinal. Es infrecuente la presencia de leucocitosis en la biometría hemática y se pueden encontrar alteraciones hidroelectrolíticas con aumento de la creatinina, lo cual sería hacer el diagnóstico diferencial con hilio paralítico. En todo adulto mayor que tenga dolor abdominal con evolución aguda o subaguda, hay que interrogar el tiempo de evolución, evaluar los signos vitales, incluyendo la tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, auscultar los ruidos peristálticos, buscar mediante palpación superficial y profunda alguna tumoración, signos de irritación abdominal, puntos dolorosos, Murphy, McBurney, explorar ambas regiones inguinales y genitales. En los adultos mayores la perforación puede ocurrir incluso antes, ya que la evolución es subaguda y el dolor de menor intensidad, lo cual hace que tarden más tiempo en buscar atención médica, así como también tienen una mayor frecuencia de enfermedades crónico-degenerativas. De acuerdo a frecuencia, la clase de dolor abdominal en adultos mayores tiene el siguiente orden. Primero son enfermedades biliares, después obstrucción intestinal, tumores y causas vasculares. No se debe pensar únicamente en enfermedades abdominales, ya que el dolor puede ser referido de padecimientos torácicos. En ellos hay que solicitar todos los estudios: fórmula blanca, ego, creatinina, electrolitos, placa simple de abdomen y radiografía de tórax. En el caso de las pacientes embarazadas, también es importante considerarlo, ya que es el padecimiento quirúrgico no obstétrico más común durante el embarazo y sobre todo en el segundo trimestre. En toda paciente en edad fértil con amenorrea y dolor abdominal en cuadrante derecho, se debe descartar primero una gestación. Hay que solicitar prueba inmunológica de embarazo. Y en paciente con prueba inmunológica de embarazo positiva y dolor abdominal, hay que realizar el diagnóstico diferencial con embarazo ectópico, salpingitis, amenaza de parto pretérmino, etc. Aquí se puede enmascarar un poco, ya que en las pacientes embarazadas la náusea, vómito y anorexia son frecuentes durante el embarazo, durante el primer y segundo trimestre. La fiebre y taquicardia se presenta en pacientes con cuadros ya complicados, incluso con perforación o absceso apendicular. En algunos casos pueden estar ausentes. Aquí el signo más confiable sería el dolor en el cuadrante derecho. Sin embargo, va a estar presente solo en el 57% de los casos. Con el crecimiento uterino, el apéndice se va a desplazar de 3 a 4 centímetros por arriba de su localización normal y se ha observado que retorna a su posición normal hacia el 10º día posparto. En cuanto a los niños o edad pediátrica, la mayor incidencia es de 6 a 10 años y es más común en el sexo masculino, de 2 a 1. La mortalidad es más frecuente en neonatos y lactantes por la dificultad del diagnóstico. Van a presentar dolor abdominal, náusea, vómito, fiebre, justamente en ese orden. Y en los lactantes el síntoma inicial puede ser diarrea. El dolor va a presentarse igual, de forma difusa a nivel abdominal, y horas después va a presentar la migración del dolor en cuadrante inferior derecho. Es continuo, con un aumento progresivo, llegando a ser claudicante e incapacitante. El vómito se presenta después del dolor y suele ser de contenido gastroalimentario. En muchas ocasiones también presentan anorexia. La fiebre no es alta, menor a 38,5, e incluso puede estar afebril. En lactantes, aparte de los síntomas que ya se mencionaron, puede estar presentes las evacuaciones líquidas, siendo escasas.
y desde la inspección el paciente luce escéptico con un mal estado general y la marcha, que es importante, que es claudicante o limitante. De acuerdo a la edad del paciente podemos pedirle que tosa o salte, y si esto ocasiona dolor en el cuadrante inferior es sugestivo de irritación peritoneal. Bueno, esto únicamente es para considerar en los casos especiales, ya que cada uno tiene, incluso en los pediátricos, sus escalas para valoración, que no es el fin de esta presentación. Aquí encontré un artículo de una actualización que se realizó este año de las guías de Jerusalén en esta revista de World Journal of Emergency, el cual traté de resumir las recomendaciones con respecto al diagnóstico. El puntaje de Alvarado no es lo suficientemente específico en el diagnóstico de apendicitis aguda en adultos. Es poco confiable para diferenciar la apendicitis aguda complicada de la no complicada, principalmente en pacientes de edad avanzada, y es menos sensible en pacientes con VIH. El puntaje de las otras dos escalas que presentamos parecen ser los mejores puntajes de predicción clínica. Tienen mayor poder discriminante en adultos con sospecha de apendicitis aguda, disminuyen las tasas de apendicectomía negativas en los grupos de bajo riesgo y reducen la necesidad de estudios de imágenes e ingresos hospitalarios en los grupos de riesgo bajo e intermedio. Son muy buenas, sin embargo, sabemos que no todos los servicios de urgencias cuentan con la proteína C reactiva. En pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis aguda, se sugiere no hacer un diagnóstico basado solo en puntuaciones clínicas. Se sugiere proceder con imágenes de diagnóstico oportunas y sistemáticas en pacientes con riesgo intermedio de apendicitis aguda. Los pacientes con signos y síntomas fuertes y de alto riesgo, según el puntaje de las escalas mencionadas, menores de 40 años pueden no requerir imágenes preoperatorias transversales, en este caso se refiere a la tomografía. Y POCUS, que son las siglas de ultrasonido en el punto de atención. Es una investigación inicial confiable, con sensibilidad y especificidad satisfactorias en el diagnóstico de apendicitis aguda, lo cual va a facilitar la rápida toma de decisiones por parte de médicos o cirujanos de emergencias. Obviamente si lo realiza un operador experimentado. Se considera la herramienta de diagnóstico actualmente de primera línea más adecuado tanto en adultos como en niños. Y es importante considerar los diagnósticos diferenciales. Si un paciente tiene pielonefritis, va a tener fiebre alta persistente, escalofríos y el ego con bacteriuria. Cistitis, se va a agregar disuria, polaquiuria, sin escalofríos ni temblores. Cólico nefrítico, un dolor irradiado a la zona lumbar y genital. Paciente inquieto, con síndrome miccional y vómitos profusos. El ego va a presentar hematuria y en la radiografía, dependiendo del material, se pueden observar los litos. En un absceso perinéfrico, también considerar los antecedentes, si son pacientes crónicos, diabéticos, la evolución, la fiebre que es alta, escalofríos, y el dolor en el ángulo costovertebral. Masculinos, epididimitis, el hemiescroto es muy sensible y se puede palpar el epididimo inflamado. Vesiculitis y prostatitis, tenemos dolor en epigastrio, hipogastrio, al tacto rectal con hipersensibilidad marcada al lado de la próstata y sin pródromos de apendicitis aguda. La torsión testicular es un dolor severo con vómito y a la exploración física el testículo va a tener dolor y tumefacción importantes. Incluso hacer el diagnóstico diferencial con neumonía lobar, ya que va a presentar fiebre, dolor abdominal, alteraciones en la radiografía de tórax, hallazgos auscultatorios y tos productiva. Enfermedad inflamatoria pélvica, que es un tema que ya se mencionó, igual que está más localizado, y la fiebre. El quiste del cuerpo lúteo o folicular roto también es otro diagnóstico diferencial. Vamos a presentar estos datos clínicos. Embarazo ectópico, como ya saben, solicitar una prueba inmunológica de embarazo en todas las pacientes en edad reproductiva.
con amenorrea. Torsión de anexos. Aquí sí el dolor va a ser severo, agudo y localizado desde el inicio. Miomas y endometriosis. Cuando hay dolor abdominal inespecífico, únicamente con la observación va a mejorar el dolor. Linfadenitis mesentérica, ya lo veíamos con algunas de las pruebas clínicas. También considerar los antecedentes, que tenga infección de vías respiratorias altas, linfocitosis, adenopatía generalizada, que los vómitos no sean notables y la fiebre desproporcionalmente alta con los hallazgos. La enfermedad de Crohn, colitis neutropénica, infección por Yersinia, gastroenteritis viral, colecistitis aguda incluso, aquí pues sabemos morfi positivo, diverticulitis de Meckel. Esto cuando un paciente en cirugía tenemos un apéndice normal, se debe buscar a los 100 centímetros distales del ilion en busca de un divertículo de Meckel, por la embriología que comentábamos al inicio de la presentación. Descartar intususcepción, úlcera perforada, enfermedad diverticular de colon, torsión de un apéndice epiploico, hepatitis viral, gastritis, aneurisma aórtico roto, hematoma o ruptura de la vaina de los rectos.